Si usted, mi copa está rebosando ya. Ezequiel capítulo 47. Quiero hablar esta tarde, si me prestan su atención. Yo entiendo la hora es diferente a lo normal. Tengo mi bosquejo, voy a seguirlo lo más pegado posible para no desviarme y tomar quizás tiempo extra. Quiero hablarles esta tarde sobre las medidas espirituales de un creyente. Las medidas espirituales de un creyente. Encontramos aquí en Ezequiel profetizando y dando un retrato de la tierra durante el milenio. El ministerio de Ezequiel, hermanos, fue pregonar contra una nación que se había apartado del Señor. Su apatía espiritual no era lo que tenía que ser. Le costó su esposa. Le costó mucho luchar contra las huestes espirituales de maldad. Pero esta visión aquí de estas aguas benditas, el incremento de las aguas, la profundidad, distancia, su virtud de sanidad, abundancia de peces, los árboles creciendo, tiene un mensaje espiritual para cada creyente aquí. Noten conmigo el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, dice, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar. Estas aguas no pueden ser acreditadas a las aguas traídas por las cisternas del templo. Aquella agua que usaban para la limpieza de los sacrificios o la limpieza del templo mismo o utensilios. No puede ser eso, por la manera que Ezequiel describe que las aguas fluían del sur hacia el altar. Porque estas aguas, hermanos, este río dice claramente que brotaban del altar. Zacarías, vayan ahí conmigo por favor al libro de Zacarías. Zacarías, otro profeta menor. Zacarías, por favor. Zacarías capítulo 14, versículo 8. Dice la palabra de Dios: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Esta profecía, hermanos, es la profecía del milenio, cuando el Señor Jesucristo reinará junto con su pueblo en la nueva Jerusalén. Estas aguas son aguas vivas, según Apocalipsis 22 nos enseña. Note que Ezequiel no describe dónde fluían las aguas, solo describe de dónde brotaban. Salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, al sur del altar. Es de ahí, hermanos, donde surgen todas las bendiciones del altar. Todo lo que viene a nosotros como bendición de parte de Dios, de parte de Jehová Dios, brotan del altar, de su presencia, de su existencia, de su palabra. El agua aquí es un tipo del Espíritu Santo de Dios. La razón por la cual no recibimos muchas veces la bendición del Señor más seguido en nuestras vidas, y de la manera que lo describe aquí Ezequiel, que se llenó el cuarto, se llenó el lugar, tanto que no podía más que nadar en el agua. La razón por qué nuestra vida no es similar, hermanos, es porque muchas veces o seguido estamos más preocupados a dónde nos llevarán las aguas, qué traerán para mi vida, y no ponemos atención o reconocemos de dónde están brotando las aguas. Seguido, como cristianos y creyentes, hijos de Dios, nos enfocamos más en la bendición
en vez de aquel que nos bendijo. Juan capítulo 4, por favor, vayan ahí corriendo conmigo. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo 14 dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, este es Cristo hablando, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué, hermanos? Vida eterna. Ahora brinquen a Juan 7, por favor. Juan 7, 38 al 39. Versículo 37 dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos ¿de qué? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios quería llenar ese lugar, ese sitio donde estaba Ezequiel, pero lo hizo por niveles. Quería que Ezequiel pusiera atención a cada diferente nivel. A propósito, Dios nos puede hablar en esta tarde si ponemos el mismo cuidado o misma atención. Dice versículo 3: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Dice la Biblia que me hizo pasar de las aguas. Les recuerdo, hermanos, que estamos en un peregrinaje. El Señor es nuestro buen pastor. Él nos va encaminando por las sendas de la vida. Él está en control de el día de mañana, de nuestra suerte. Nuestra suerte está en las manos del Señor. Hermanos, como hijos de Dios, Dios no nos va a desamparar. Él tiene un propósito, un plan trazado para cada uno de nosotros. Y como creyentes y como cristianos, últimamente Él quiere llenar nuestras vidas con su voluntad. Él quiere que andemos rebosando o nadando dentro de su voluntad, que estemos tan llenos de Él que no podamos caminar en nuestros propios caminos, que no podamos nosotros determinar a dónde vamos a pisar y dónde vamos a caminar, que tengamos que simple y sencillamente dejarnos llevar por Él y tener que nadar. Me recuerda el pasaje cuando el Pedro se subió y se bajó, del barco, y comenzó a andar sobre el agua. Y él andaba haciendo un milagro que ningún otro hombre en la faz de la humanidad hizo, aparte del Señor Jesucristo, siendo 100% Dios y 100% hombre. Caminó sobre el agua. ¡Qué milagro! Porque se atrevió a andar sobre el agua. Hermanos, nos sorprenderíamos si ponemos más atención a la manera que Dios quiere, hermanos, que caminemos en Él, que andemos en Él. No sería tan complicada la vida espiritual. Yo creo la razón por qué muchos cristianos somos indiferentes, quizás no entregados como deberíamos de ser, es porque, hermanos, complicamos la vida cristiana. Se nos olvida que la vida cristiana no es una religión, es una relación. Y cometemos frecuentemente el error de calcular o medir nuestra vida espiritual a base de lo que hacemos. ¿Se acuerda la historia de Marta, verdad? Y María, que estaban con el Señor en la casa, y María estaba sentada a los pies de su Salvador, y Marta estaba afanada y turbada, trabajando, lavando y limpiando, y se quejó de María y le dijo: ella está haciendo nada y yo estoy haciendo todo. Y el Señor la reprendió y le dijo: Marta, Marta, turbada y afanada. Ella tenía que entender en ese momento que María, y le dijo: ¿no sabes que María ha escogido la mejor parte? Hermano, la vida cristiana no es complicada. No es una ciencia que solamente los grandes hombres de Dios logran entender. No es que usted tiene que subirse a la montaña y estar allá días y semanas y bajar con una barba grande y sin comer y estar comiendo grillos y todo. No, mi hermano, la vida cristiana no es tan complicada.
Pero el problema, hermanos, es que la hacemos complicada. Lo hacemos muy difícil. Por eso las religiones, hermanos, tantas diferentes religiones. ¿Saben lo que es religión? ¿De dónde surge la palabra religión? De la palabra tradición. Y lo que es religión es bajar a Dios de su nivel santo y acomodarlo a la manera que yo quiero adorarlo. Y ponemos un montón de pretextos y prejuicios y reglas y sacramentos y ordenanzas y maneras de hacer, y tratamos de encajonar a Dios en una caja de la manera que yo lo veo, de lo que yo creo, y queremos justificar nuestra vida dentro de esa caja y decir, ya ves, yo estoy bien. La medida del creyente, la medida del cristiano, la medida espiritual debe ser medida a la palabra de Dios. Y este hombre, este varón que se presenta ante Ezequiel en esta visión, sale con un cordel en su mano y no llena el lugar de lleno. No espera que el lugar se llene. Le llama la atención a Ezequiel primero a los tobillos. Crecía, dice la Biblia, el agua hasta los tobillos. Eso nos habla a nosotros de nuestro caminar con nuestro Señor. Vayan conmigo por favor a Salmo 119. Salmo 119, versículo 41 al 45. Hermano, perdone que voy a traer este mensaje un poco más de estudio, pero para eso es el servicio de la tarde, para dar algo más allá y poder crecer espiritualmente. Y yo sé que yo no soy el mejor maestro de la Biblia, hermanos, y hay hermanos aquí sentados que pudieran hacer mucho mejor trabajo, yo lo reconozco. Pero a mí me toca la tarea de predicarles a ustedes como su pastor. Salmo 119, versículos 41 al 45, dice así: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus, ¿qué dice? Estatutos. Dice claramente ahí en el versículo 45, y andaré en libertad. A Dios le interesa nuestro caminar. Dios está interesado en cómo andamos, no solo cómo creemos. Hay mucha gente que dice creer todo correctamente, pero sus hechos niegan lo que ellos creen. Dicen creer del Señor, de los caminos del Señor, de conocer la doctrina de Dios, pero no ponen en práctica aquellas simplezas de la palabra de Dios. Colosenses 2:6, por favor, vayan ahí. Colosenses 2:6, es ahí el error de los hipócritas y fariseos de la Biblia. Colosenses 2:6 dice así la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad, ¿qué dice? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de ¿qué? Gracias. Hermanos, Dios le interesa cómo andamos. ¿Cómo anda usted como un hijo de Dios? Primero de Juan capítulo 1. Primero de Juan capítulo 1, por favor, vayan ahí en su Biblia, versículos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Dios habla aquí de nuestro andar. A Dios le interesa el caminar de sus hijos. Salmo 1 nos dice claramente, Salmo 1, vayan corriendo ahí por favor, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce ¿qué? El camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. ¿Cómo andamos en esta tarde? ¿Cuál es nuestro andar? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Podrá decir todo lo correcto? ¿Podrá hablar todo lo correcto? ¿Podrá lucir como que si todo es correcto? Pero Dios se fija en nuestro andar. Por eso Dios llamó la atención a Ezequiel por base de la nación, como andaban. Le llamó la atención a los tobillos. Midió hasta los tobillos. Habla de los pies. Habla de cómo andamos, por qué caminos andamos, cómo andamos, hermanos. Y Dios le interesa eso. Dios está interesado en nuestro caminar, en qué lugares andamos, cómo caminamos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que no nos motiva, qué es lo que Dios que nos motiva, nos lleva hacia enfrente. Hermanos, Dios le interesa nuestro caminar y Él quiere que andemos en pos de Él. Él quiere que nuestro caminar sea de tal manera que cuando otros ven nuestro caminar, hermanos, glorifican a nuestro Padre Celestial. Él quiere que cuando la gente vea, hermanos, nuestra vida, nuestra familia, todo lo que es la iglesia aún, la gente diga, wow, gloria a Dios. Pero eso va a venir a través de nuestro andar. Ageo capítulo 1 dice la palabra de Dios, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta, hablando del templo del Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco ¿qué? Roto. Dios dice claramente: meditad bien sobre vuestros caminos. Hermano, la medida de un cristiano comienza en nuestro caminar. ¿En qué se ocupa su vida? La razón por qué la gente llamó a los cristianos en el Nuevo Testamento era porque eran seguidores de Cristo. La palabra cristianos quiere decir pequeños Cristos. Cuando la gente miraba a esa gente, decía: tú eres uno de los que siguen a Cristo. Si la gente nos mirara la vida sin poder hablar nosotros, supieran que somos cristianos. La medida del cristiano no es en todo lo que sabe, sino en todo lo que hace. El crecimiento espiritual se mide en lo que hacemos, en la manera que hemos cambiado para el Señor, nuestra conducta, nuestra manera de ser, hermano. Por eso yo no acepto el que un cristiano diga: es que así soy yo, pastor. Yo no acepto, hermanos, que un esposo o una esposa le diga al uno al otro: es que así soy yo. O que cristianos digan: es que siempre he sido yo así, y no importa qué pastor venga, yo voy a seguir siendo el mismo. Entonces Dios no cambia vidas. Entonces Dios no es un Dios que hace crecer las cosas. La Biblia dice claramente en Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Habla de que ese hombre va a estar junto a aguas, junto a árboles. Su árbol dice plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la medida de un creyente. ¿Cómo anda su caminar? ¿Sabe? Mahatma Gandhi dijo esto. Dijo, de todas las religiones, dijo esto Gandhi: yo me haría cristiano si no fuera por los cristianos. Qué triste que nuestras vidas y nuestra manera de caminar
hace la gente no querer el Cristo que nosotros predicamos. Qué triste que otras religiones falsas, que no tienen su esperanza en Cristo Jesús para salvación, que todavía están queriendo ganarse el cielo. Qué triste que muchas de esas otras religiones, aún sectas falsas, viven a veces vidas mejores, más consagradas que aún los cristianos. Qué triste que hay hombres dispuestos a dar su vida en una avioneta o en un avión y estrellarse o amarrar bombas en su pecho y entrar a un cuarto y explotarse y dar su vida. Qué triste que hay gente que le da una bomba a un hijo y le dice que se entremeta en los soldados y explota el niño en pedazos y la persona se siente que ha hecho algo bueno para su Dios falso. Qué triste que hay gente así que tiene más celo, más entrega a lo que ellos creen, hermanos, que lo que el creyente que ha sido librado del pecado. No podemos ni ser fiel a los servicios de la iglesia. Somos inconstantes. Somos de ese hombre que es como el tamo que arrebata el viento. Un día sí estamos, otro día no estamos. Ahora sí estamos bien con Dios, ahora no estamos bien con Dios. Ahora sí quiero servir, mañana no quiero servir. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la medida espiritual de un creyente comienza con su caminar. Con su caminar. No se trata, mi hermano, de simplemente llevar enfrente una religión o llevar enfrente un credo doctrinal y soy bautista y soy cristiano y ya. No, se trata de caminar lo que decimos creer. Y yo sé que no es fácil, todos luchamos, todos fallamos, todos la regamos de vez en cuando, todos fallamos y pecamos y tenemos que arrepentirnos, pero mi hermano, servimos a un Dios de segunda oportunidad. Qué triste que los días miércoles es el día donde menos asistencia tenemos en la iglesia. No nomás en esta iglesia, pero todas las iglesias. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cristiano típico dice: bueno, yo ya cumplí, fui el domingo, el día del Señor, a la iglesia. ¿Qué hubiera hecho usted si existía en el tiempo de la iglesia primitiva donde se reunían todos los días? ¿Qué hubiera hecho? ¿Dónde hubiera estado usted? Le estoy amonestando en el amor de Cristo, querido hermano. Yo nunca y jamás voy a ser alguien aficionado o con ganas de nomás números. No, mi hermano, no se trata de números. La madurez espiritual nos lleva a entender que es más importante la bulla de gente, la cantidad de gente, hermanos, que es más importante, mi hermano, el que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Que tengamos un montón de gente arrimada que no es espiritual, que vive carnal, que anda en pecado, que fuma cigarros, que anda ya yendo a bailes y yendo al cine y viviendo como el mundo, pero el domingo se llena la iglesia religiosa. Es mejor que seamos la iglesia correcta que lleno de gente que ni cristianos son. So, no crea que yo estoy diciendo esto porque nomás quiero más gente. Es su vida espiritual que me importa. Y si un cristiano no comienza a examinar sus pies y cómo andamos, hermano, nunca va a seguir creciendo espiritualmente. La siguiente medida ahí en Ezequiel dice: y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta ¿qué? Las rodillas. Esto nos habla de la vida espiritual del cristiano, su vida de oración. Colosenses 4:2, va rápidamente conmigo por favor. Colosenses 4:2 dice así: perseverar en la oración, velando en ella con acción de ¿qué? De gracias. Brinquen a 1 Pedro 3:7. Son pasajes familiares. ¿Cómo se dice? Eso. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿no qué? So, Dios asume que el cristiano debería de estar orando. La Biblia dice: orad, ¿qué? Sin cesar. La vida espiritual implica oración.
Sin embargo, hermanos, es lo menos que el cristiano hace, orar. Se dice en una encuesta que el pastor promedio en todo Estados Unidos 5 minutos ora a la semana. El pastor. ¿Dónde nos deja a los miembros? ¿Dónde nos deja a los cristianos si los pastores están orando 5 minutos a la semana? Y yo lo digo en vergüenza, mis hermanos, todos necesitamos crecer en la área de oración. Todos nuestros fracasos son fracasos de oración. Falta de oración, hermanos, se manifiesta en nuestra vida a través de nuestra actitud, a través de nuestra manera de ver las cosas. Nuestras relaciones son afectadas cuando yo no camino con Dios, cuando yo no oro, hermanos. Es fácil caer en tentación. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos a orar para que no entréis en tentación. Porque la oración nos mantiene en ese espíritu, en ese nivel espiritual donde no somos tan propensos a caer en pecado. Proverbios 15:18 dice la palabra de Dios. Proverbios 15:18, vayan corriendo ahí. Dice así, 15:8, perdón. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza cuando sus hijos oran. Job fue un hombre aprobado por Dios. Y en el peor día de su vida, dice la Biblia que él oraba por cada uno de sus hijos, por si en caso habían cometido pecados. La oración es uno de los fundamentos para la bendición de Dios. Jesús oraba y él era Dios. Puso el ejemplo como hijo de Dios, ejemplo hacia nosotros de cómo cultivar una relación. Antes de él rezaban. Antes de él recitaban oraciones de Moisés. Antes de él recitaban oraciones de Josué. Leían la escritura en voz alta y la repetían. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, enseñó la oración, enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos. Y los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. No conocemos esta manera de que tú oras. Yo quiero orar como tú. Y digo: Señor, fácil, puedes orar. Nomás ven a él como un hijo en necesidad. Y Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero es lo menos que hacemos como cristianos. Estamos tan ocupados, nos levantamos corriendo a la carrera y vamos a trabajar porque no tengo tiempo, Señor. Muchos hasta ni oramos antes de comer, como el incrédulo típico. Ya entramos como animales. Si estamos en un restaurante, nos da vergüenza que no nos vayan a ver. Él los vio porque también no estaba él orando. La oración, hermanos, eficaz del justo, ¿qué dice la Biblia? Puede mucho. Yo no sé usted, pero yo necesito que Dios haga mucho en mi vida. Daniel oraba 3 veces al día y Dios lo prosperó a través de tantas persecuciones. Ana oró siendo estéril, no pudieron tener hijos, pero oró fervientemente, sabiendo y creyendo que Dios podía hacer un milagro, y Dios le concedió un hijo. ¿Y qué hijo le dio Dios? Por la oración. Por último, hasta los lomos. Regresemos a Ezequiel, por favor. Dice: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta ¿qué? Los lomos. Esto nos habla del servicio del cristiano. Efesios 6:14 nos dice: ceñidos vuestros lomos. Párese firme como buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate. Vayan corriendo Salmos 27. Y ya voy aquí en la recta final. Más que no se pongan los zapatos todavía, hermana. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová
todos los días, ¿de qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti te clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondes tu rostro de mí. No partes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esto habla de la fortaleza interior en el creyente, el Hijo de Dios, que no importa que se arme un ejército contra nosotros, tenemos los lomos fuertes, tenemos una vida cristiana fuerte, que cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, cuando venga el enemigo, podemos sostener y aguantar los golpes de la vida, no por mi habilidad, no por lo que yo creo, lo que yo sé, y mi conocimiento y experiencia, sino porque mi fuerza viene de Jehová. Es el balance del cristiano. La espina dorsal en nuestro esqueleto descansa y está conectada donde los lomos asientan. Es el centro, el núcleo de la fuerza y fortaleza del hombre. Es donde si está fuerte aquí, podemos aguantarnos más, podemos sostener un golpe más fuerte, podemos levantar cosas más pesadas, podemos sostenernos más fuerte, porque ahí está la fortaleza del hombre. Dios espera del cristiano que seamos fieles. 1 Corintios 15:58 dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en qué. Dios nos llama a ser fieles y constantes. ¿Cómo podemos ser fieles si somos infieles? ¿Cómo puedo ser fuerte si soy débil? ¿Cómo Dios espera esto de nosotros? Porque Dios nos llama la atención y mide hasta los lomos. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Hermano, una persona débil acude a alguien que es más fuerte que él. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes en el Señor, dijo Pablo. Cuando no andamos buscando el poder de Dios, entonces yo ando mi propia autosuficiencia. Entonces yo me levanto y voy a trabajar y voy a hacer lo que yo quiero toda la semana, en mi propia habilidad, en mi propia experiencia, en mi propia sabiduría. Y no acudo a aquel que es mi fortaleza. No acudo a aquel que me puede sostener. Yo no sé qué traerá el día de mañana. Yo no sé qué viene delante en el camino, qué problema, qué quebranto de corazón, qué dificultad. Pero sé que si cuido mi caminar, si cuido mis rodillas, si cuido mis lomos, cuando venga ese tiempo voy a poder andar espiritualmente como Dios quiere, mi hermano. El problema no es nuestras acciones, es nuestras reacciones a los golpes de la vida, mi hermano. Y muchos somos tumbados, muchos no podemos seguir adelante, nos ahogamos en nuestros problemas, simple y sencillamente porque no hemos aprendido a caminar con el Señor. Porque sus aguas salieron del santuario, dice Ezequiel. Es interesante cómo todo es conectado a nuestro caminar con el Señor. Salmos 73 dice así, versículo 17. Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti.
Oh, hermanos, qué provocación de parte del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El abrigo del Altísimo. Mateo 6, 44 al 5 nos habla de que cuando ores, entra en tu aposento, en lo secreto. Abraham Lincoln dijo esto: a menudo he sido conducido sobre mis rodillas con la convicción abrumadora de que no tenía ningún otro lugar donde acudir. Dios, hermanos, quiere y tiene planes para nuestras vidas. Quiere usar nuestras vidas. Quiere bendecir la iglesia. Quiere bendecir nuestros hijos. Pero no va a ser de ninguna otra manera más que la manera que Dios ha establecido. Comenzó midiendo los tobillos, continuó a las rodillas y llegó a los lomos. Y dice la Biblia de Ezequiel, de pronto ya era un río. Ya estaba sumergido en el río del Señor. Oh, hermanos, cuando lleguemos a ese nivel espiritual, donde andamos sumergidos en el río del Señor, no andamos en la superficie del cristianismo, no nomás acá donde no está hondo, mojándonos el pie y viniendo nomás los domingos para refrescarnos y regresar para atrás, sino meternos más hondo, donde llega a las rodillas, donde comienza a afectar nuestra vida espiritual y nos tiramos más seguido, entendiendo que no hay ningún otro lugar a ir más que al Señor, y caminar con Él, no porque tengo que, sino por necesidad. Y luego comienza a ser nuestra fortaleza y comenzamos a avanzar en la vida cristiana, y Dios comienza a usarnos más grandemente y comenzamos a hacer una influencia a otros. Porque el fruto del justo es árbol de vida, dice la Biblia. Y comenzamos a impactar vidas, ver otros a nuestro alrededor que han crecido, que están entregados en el Señor, que esta persona ahora está en el Señor y esta persona creciendo, y Dios nos comienza a usar y no nos damos cuenta, y de repente estamos nadando en el río del Señor y dice: Señor, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde vamos, Señor? Gloria a Dios, Señor, qué bendición es estar en tu voluntad. Y Dios nos lleva, y desde el interior correrán ríos de agua viva. Pero muchos de nosotros andamos secos, andamos chaspicándonos con las cositas de Dios, más ahí en la orilla, como los niños hacen en la playa. Ven las olas y corren. Así nos gusta andar muchos de nosotros. ¿Por qué no se mete a lo más hondo, querido hermano? ¿Por qué no cambia su manera de ser? Todo lo que le han enseñado hasta ahorita en su vida cristiana es importante, pero algo ha fallado. Y no es la palabra de Dios, no es la iglesia, no es el Señor. Algo en usted ha fallado. ¿Por qué no comienza de nuevo? Y dice: Señor, voy a comenzar otra vez a caminar como un bebé, a ser fiel a la iglesia, domingo en la tarde, miércoles, a venir a ganar almas como antes solía yo hacer. ¿Quién me detenía de ganar almas? Ahí estaba el sábado, era tan sagrado como el domingo para mí. Pero algo pasó en mi vida, ya mi andar me ha llevado por otros caminos. Ya no tengo tiempo de andar en las pisadas del maestro. Ser fiel en caminar, consagrarme, y de repente voy a orar un poquito más tiempo, voy a caminar más con el Señor,
Voy a comenzar a cambiar mi vestuario. Voy a comenzar a cambiar mi manera de ser. Voy a consagrarme más. Vamos a orar juntos como familia. Vamos a tener un altar familiar. ¿Por qué no? No es anticuado, es lo que Dios quiere. Vamos a tener un altar familiar y agarrados de la mano, cada quien cumpliendo su papel. Los hijos obedeciendo, no siendo rezongones, no siendo rebeldes ni mundanos, sometiéndose a la autoridad y la bendición de Dios y sus padres. Y la esposa sometiéndose a su esposo en el amor de Cristo, y el esposo amando a su esposa como debe de ser, y agarrados de la mano, no como perfectos, sino como humildes, entendiendo que separados de Él nada podemos hacer. Estamos tan llenos de nosotros, lucimos todo lo especial. ¡Wow! Mira nomás, es como aquel muchacho que no sabe jugar baloncesto, pero sabe con la rodillera aquí, los zapatos más caros, los shorts de Michael Jordan, y acá, y sale con la bandana acá, y sale así todo bien, viéndose bien, con el número aquí, y una banda acá, como que estuviera lastimado, pero nomás para show. Y cuando es tiempo de jugar, no sabe ni que entra la pelota al ring. Así somos muchos cristianos. Aparentamos como que wow. Pero ¿cuánto tiempo pasó usted entre semana caminando con su dulce Salvador? ¿Cuántos tratados entregó usted esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le quebrantó a usted? Oh, mi hermano, si como creyentes nos agarráramos a comenzar de nuevo. Mire, hermano, yo no soy mejor que usted. Eso yo lo sé desde lejos. Todos estamos en esta lucha. Pero una cosa he aprendido a hacer, es que más me vale poner pies a lo que yo digo creer. Porque alguien viene atrás de mí, dependiendo de que yo sea real. Where's Benjamin at? Come here, son. Gracias a Dios que no está dormido. Thank you, Jesus. Este jovencito aquí ya le está alcanzando a sus mamás y a sus hermanas. Pero este chavito aquí no es perfecto, como su padre no es perfecto. Pero él viene atrás de mí. I want you to follow me, okay? Él viene atrás de mí. Y yo podría decirle, you have to be this, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y tú tienes que leer la Biblia y tú tienes que hacer lo otro. Pero si yo no estoy poniendo el ejemplo, le va a mandar una señal confusa a su mente. Porque él está viendo cada paso que yo tomo. Sígueme, hijo. Si yo ando acá, las posibilidades son muy altas que voy a voltear y aquí va a estar él. Pero si yo ando acá abajo, yo no puedo esperar ¿por qué no está? Si yo ando acá abajo, yo entiendo que si yo pierdo a este muchacho aquí, y ante la iglesia lo digo, si este crece y no quiere nada que ver con Dios y se va de su lugar, yo soy el culpable. Porque yo no le puse el ejemplo que tenía que ponerle. Ahora, si él llega a ser adulto un día y como adulto decide diferente, pues eso ya está en sus manos. Pero mi deber es enseñarle el camino. Enseñarle cuando yo la riego, pido disculpas. Son, I'm so sorry. I shouldn't have yelled at you like that. I love you, man. Pido disculpas. ¿Sabe cómo muchos nosotros somos aquí? ¿Por qué tengo que pedirle perdón a mis hijos, hombre? ¡Ja! ¿Por qué? ¿Qué acaso yo morí por ellos en la cruz? He depends. Él depende de que alguien le enseñe el camino. Eso me obliga, aunque no tengo ganas y flojera. I have to read the Bible. Tengo que leer la Biblia porque no sé cómo ser buen papá.
Tengo que ponerme rodillas y de vez en cuando con él. Son, let's pray, vamos a orar, because God needs to help me be a better dad. Oh Señor, ayúdame, Señor, por favor. Y cuando oro con él y después, ¿sabes qué? Digo, vamos a ir a ganar almas. Let's go soul winning. ¿Por qué? Porque yo quiero que él entienda que parte de caminar con Dios es servir a Dios. Vamos a ganar almas y él es mi compañero y vamos a tocar puertas. Y no siempre ganamos una alma. A veces nadie contesta. A veces ganamos una alma, a veces no. Pero él está. ¿Sabe lo que me dijo el otro día? Hey dad, ya tiene tiempo de que no gana una alma. I was like, oops. Because he's watching, porque él está mirando. Y yo sé, el consejo a todo pastor es: nunca uses a tus hijos. Y yo no lo estoy usando como ejemplo. Yo estoy diciendo que si él fracasa, yo soy el culpable. Yo no estoy diciendo que es un buen hijo. Yo estoy diciendo que es un hijo como todos los demás. Líder, otros lo están mirando a usted, hermano. Líder, maestro excomunical, capitán, miembros del coro, ujier, diácono, líderes, otros lo están mirando. Y cuando no lo ven en su lugar, sirviendo, poniendo el ejemplo, la gente se rasca la cabeza y dice: bueno, ¿y por qué? ¿Qué no dice así la Biblia? ¿Qué no Dios quiere eso de nosotros? ¿Por qué los líderes no? I'm sorry, pero esa es una realidad. Le guste o no, esa es una realidad. Y cada joven que está sentado aquí bajo mi voz se ha hecho la misma pregunta. Every teenager, why is it that the leaders don't do what they're supposed to do? Por la hipocresía, por la falta de lo superficial de los cristianos. We're so superficial, somos tan superficiales y no queremos meternos a lo más hondo. Si Dios ha de bendecir esta iglesia, no va a ser por cristianos perfectos, no. No va a ser porque todos somos, wow, la mejor iglesia, no. Va a ser por cristianos que han aprendido a meterse lo más hondo con el Señor. A pesar de sus faltas, cuando nos caemos, pero vamos a levantarnos y vamos a seguir adelante. Cuando fallamos, ok, fallé, pero Dios es el que me va a ayudar a levantar y vamos a seguir adelante. Pero no, hermanos, no cuando andamos en la superficie. Padre Santo, bendice tu palabra. Señor, ayúdanos en esta noche a entender la importancia de este mensaje.